Muchas gracias por avisarme que no se escucha. Les agradezco muchísimo. Les decía que es un gusto contar esta mañana no solamente con bibliotecarias, bibliotecarios, mediadores y mediadoras de lectura del Ecuador, sino también con compañeros que vienen desde Colombia, de Chile, de México, de Brasil. Se han escrito de toda nuestra Latinoamérica para participar en esta charla y les queremos agradecer por eso. Dice Silvia Castrillón que hay que tener la íntima convicción de que leer puede ser un medio para mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de ser, de estar y de actuar en el mundo. En un país como el nuestro, que no cuenta con un plan nacional de lectura, estamos convencidas de la necesidad de la implementación de políticas públicas que permitan contar con una mayor inversión tanto en la educación escolar como en las bibliotecas, que son medios para la democratización del acceso de toda la población, siempre y cuando se transformen y sean espacios que nos permitan luchar contra la desigualdad. Escucharemos esta mañana experiencias que se han construido desde territorio, con la gente, procesos pensados en comunidad, en Minga. Bibliotecas que trabajan con claros objetivos políticos, sociales y culturales, con planes y proyectos definidos, no con acciones aisladas. En esta charla conoceremos sobre el trabajo de Rosita Pogo, de Ecuador, Angeli Arancibia, de Chile, y Gustavo Gutiérrez, de Colombia. Cada una nos contará su experiencia y al final abriremos un espacio para preguntas y comentarios. Vamos a empezar con Rosa Pogo, de Ecuador, educadora y bibliotecaria, instructora de los talleres de animación a la lectura de las bibliotecas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sociedad Femenina de Cultura y Asociación Pro Lectura del Ecuador. Ponente en temas de alfabetización, animación a la lectura, innovación e investigación para organismos nacionales e internacionales como la UNICEF y el Convenio Andrés Bello. Creadora del programa de formación de lectores Sueños de Papel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Rosita, bienvenida. El audio, Rosita. Ya. Buenos días a todos. Muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí en esta mañana. Siempre que me invitan para conversar, realmente es una linda invitación. No soy la persona de las charlas, de las conferencias, pero sí me encanta conversar, compartir con otras personas las experiencias de vida, las experiencias en nuestro andar con respecto a la estimulación lectora, a ese deseo que tenemos cada uno de nosotros por cambiar las cosas de la sociedad, de dar oportunidades enriquecedoras a nuestra población, ¿verdad? Y es un trabajo que seguro cada uno de ustedes está realizando día a día. Bueno, y contar la experiencia, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, Tania ya ha dicho, he trabajado desde hace algunos años en la Casa de la Cultura desde... O sea, en el 2009 se inicia el Día de la Cultura en esta misma biblioteca y en muchas otras actividades de estimulación lectora. Pero bueno, he dividido un poco esta conversación para que después ustedes puedan comentar en algunas partes. Por ejemplo, ¿cómo nace esto? Nace de un sueño. ¿No? Así empieza cada una de nuestras actividades, soñando, ¿verdad? Soñando con un mundo mejor, soñando con un mundo diferente, soñando con un mundo de oportunidades para todos, ¿no? Y en esos sueños y en ese diario vivir uno se va haciendo preguntas de por qué hay tantas realidades que vemos día a día. Bibliotecas que no han funcionado, que no estaban funcionando, niños que no van a bibliotecas, niños que no leen, pocas bibliotecas o espacios de lectura, en la época en que empecé, en cada uno de los sectores marginales, bueno, ni siquiera las públicas hay muchas, ¿verdad? Entonces, hemos tratado con grupos de gente que entiende esta realidad de tratar de cambiar estas cosas, cómo hacerlo para nosotros y para mí la lectura
creo que es esa arma secreta que tenemos, esa arma que tenemos, digámosle arma por decir algo, pero es la única forma en que podemos combatir esa desigualdad, con la que podemos combatir esa educación formal que tal vez no está llegando a todos como quisiéramos, y lo mejor que podemos hacer es a través de esa lectura independiente que les permite esa educación desescolarizada, informal, pero que realmente lo va a ayudar muchísimo al ser humano, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿qué es leer? ¿Qué es leer para el bibliotecario? En definitiva, encontrar el significado en el lenguaje impreso, encontrar un significado en lo que lees, no leer de memoria, no leer por leer, no, o sea, combatir también esto de que leer es la lectura, la pronunciación correcta, la memorización, y luego nada de comprensión, nada de crítica. Ya eso vamos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando nosotros a través de cada uno de estos espacios que creamos día a día, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia desde hace muchos años, no solo primero en el colegio, con los programas de alfabetización colegiales, imagínense, ahí uno empieza también a darle forma a ese deseo de hacer algo diferente. Luego en la universidad, donde es como un boom, uno explota y uno dice, bueno, tengo que hacer algo para cambiar esta sociedad. Entonces, luego, con la experiencia de un programa de alfabetización intergeneracional en las zonas rurales de nuestro país, especialmente en la zona del Guayas. Es ahí donde prácticamente voy con todo con el tema de la lectura independiente, de la lectura en familia, del armar rincones o espacios de lectura para las comunidades que no tienen acceso a las bibliotecas, ¿no? Entonces, es ahí cuando se inicia, por ejemplo, yo me inicio con el programa se llamaba Los Años Mágicos, donde en una zona rural queremos involucrar a la población rural a estos programas, a una mini biblioteca comunitaria que fuimos armando poco a poco, y aquí es necesario que yo mencione a una persona especial, María del Carmen Ordóñez, quien instala en este sector este proyecto, y donde yo me encargo del tema de la estimulación lectora, no solamente con niños, sino con padres. Bueno, así, poco a poco, día a día, van haciendo, o sea, me voy involucrando con las organizaciones que decía Tania, que mencionaba, bueno, talleres, formé parte de la Asociación Pro Lectura del Ecuador para dar talleres de estimulación, o sea, pioneros, por lo menos aquí en Guayaquil, de este tipo de programas y de este tipo de talleres para maestros, para niños en distintas instituciones. Luego, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La Casa de la Cultura abre sus puertas, tiene una biblioteca de tantos años, con una dirección, una excelente dirección, y que ya tenía una sala infantil que poco a poco estaba decayendo porque no tenía programas constantes. Entonces, es así como yo me lanzo y ofrezco este tipo de programas, y gracias a ese deseo también de quienes dirigen las instituciones en este momento, estaba Rosamelia Alvarado Roca, quien dice, que se hagan todos estos programas de estimulación lectora, porque para mí es muy importante que una institución pública dé ese servicio a la comunidad. Es nuestra misión dar un servicio a la comunidad a partir de la biblioteca. Tenemos tanto que hacer y podemos hacer a partir de una biblioteca, y creo que todos lo saben. Entonces, en el año 2009 nace el programa Sueños de Papel. ¿Cómo nace? Con varios espacios. Yo decía, bueno, la hora del cuento hay en todas partes. Esta biblioteca tiene que tener un programa constante, que desde sus inicios fue el día sábado, 11 de la mañana, era el momento para escuchar historias, donde decidimos que todos los sábados, con 1 o 100 personas, nosotros íbamos a leer
historias. Sea como sea, con poco público, con mucho público, decidimos que vamos a leer historias. Esta biblioteca ya tenía un grupo de libros infantiles, no todos los que hubiésemos querido, pero mientras hay un libro creo que tenemos mucho por hacer. Entonces, se crea el programa Sueños de Papel con varios espacios, con la hora del cuento, con los clubes infantiles de lectura, que luego, y esto les comentaré, esos clubes infantiles de lectura, donde los niños vienen acompañados de sus padres, luego se convierte en club de lectura para padres. También se abre, se divide, se forman dos clubes, no solo de niños, sino también para los adultos, quienes creo yo que es tan importante para involucrarlos en el proceso de formación lectora que ellos también sepan lo que están haciendo sus hijos, que lean junto a ellos, que compartan con ellos. Entonces, es así como niños por un lado y padres por otro leían la misma obra, y luego teníamos momentos para compartir juntos y comentar esas obras. Que la formación para nosotros, yo estoy convencida de que la formación de lectores empieza en casa, y el ejemplo es lo fundamental. Y si los padres no han tenido la oportunidad de leer, de tener experiencias lectoras, es muy difícil que ellos puedan ser también formadores de nuevos lectores. Entonces, esta era nuestra misión, que siempre ha sido de que sean nuestros programas intergeneracionales, ¿no? Nace también un programa especial que queremos mucho en Sueños de Papel, que se llama Cuentos, Sesión Oral de los Pueblos. Nosotros en este espacio queremos que los niños y sus familias vengan a esta sala, 7 en punto de la noche, el último viernes de cada mes, donde se apagan las luces, se encienden las velas y se cuentan historias, se narran historias, y tenemos invitados que pueden ser niños, adultos, y de invitados no necesariamente los profesionales de la narración, sino esos narradores naturales que realmente comparten en el día a día, en sus barrios, en sus casas, y que tenemos que ir recuperando y rescatando para que ellos también se vayan ampliando esta capacidad de poder narrar historias a los más pequeños. Hay, desde este momento, el programa, que empieza con pocos asistentes, poco a poco va creciendo de boca en boca, ¿verdad? Entonces, la gente, los padres que se sienten atraídos por los libros, por las lecturas, por las narraciones, que van descubriendo la importancia de sentarse con sus hijos a leer en una biblioteca, porque hay dos momentos de lectura, ¿verdad? Para aquí en esta biblioteca, la primera etapa, que se llama Léeme un cuento, es el momento en que los padres comparten, leemos historia. Que queremos que sepan que ellos, los niños y los adultos que leemos, que de los libros salen todas esas historias maravillosas, y por supuesto aliados para ello. Entonces, el servicio a la comunidad, ¿verdad? Y desde sus inicios fue crear espacios que involucren a la familia en este proceso de formación lectora. Bueno, se crean varios espacios. Entonces, léeme un cuento, el momento de lectura independiente. Cuentos a media luz, el momento de la recuperación de la tradición oral de los pueblos, los clubes infantiles de lectura, que actualmente los programas de visitas institucionales a nuestra biblioteca, que ellos buscan y vienen y nos visitan con niños, no necesariamente los sábados de la hora del cuento, que nos visitan, una hora del cuento especial para esos niños que nos visitan. Tenemos también, hemos tenido el programa
se formó con voluntariado para poder compartir, llevaban libros y compartían con ellos, ¿no? Y tenemos el Vagón de los Sueños. El Vagón de los Sueños también es un programa que nace hace muchísimos años, que es un programa de biblioteca ambulante. La idea es, desde siempre, llevar los libros justamente a esos sectores donde la población no tiene acceso a la biblioteca. Entonces, íbamos, y la idea no es ir y visitar una escuela, no. La idea es visitar el sector, la comunidad, que la gente de las comunidades se organiza y nos recibe en sus espacios, un parque, una casa, pero en el sector, en el barrio, para que luego la idea es que esas personas involucradas en mejorar su comunidad también se vayan capacitando para poder repetir de alguna manera o realizar programas por lo menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, programas de lectura. Así se fueron creando los rincones barriales de lectura, que en este momento, les soy sincera, está paralizado el tema, porque nosotros necesitamos también a ellos fortalecerlos, porque uno de los grandes problemas que tienen es para conseguir los libros y armar esos rincones. Sin embargo, se hizo algunos con donación, por ejemplo, uno en el Guasmo, se hizo uno también, no solamente en zonas marginales, se hicieron en varios sectores, se hizo uno en Oseibo, se hizo en varios sectores de la ciudad, pero necesitamos gente que realmente permanezca, porque estas no son personas que no están pagadas, sino que son personas de la comunidad involucradas en el proceso de crear estos espacios de estimulación lectora. Y bueno, ahí vemos una de las problemáticas de las que podemos conversar más adelante. Hemos emprendido en este programa muchas campañas, ¿no? Campañas para estimular a la población. Actualmente estamos manejando la campaña de, bueno, que ya tiene algunos años, que se llama Libros para el Tiempo Libre, en la que ponemos retos, especialmente en la época de vacaciones, o bueno, cualquiera puede participar, pero ponemos retos de lectura a niños y a las familias, ¿no? Después podemos conversar de esos retos. Hemos emprendido en las campañas para la población, por ejemplo, Regala un libro, regala un sueño, que eso fue casi en el 2009 o 2010, me parece. Tenemos uno que es muy hermoso, que se llama Por la lectura, mi arte y mi palabra, donde la que se hace invitaciones a los profesionales, artistas, escritores, para que ellos, con su arte, nos envíen o frases especiales para estimular a los nuevos lectores o imágenes que estimulen a esos nuevos lectores. Otra campaña que se hizo fue Acompáñame a leer, que se invitara a las familias a leer junto a sus hijos donde estén, no solo en su casa, donde salgan, que el libro sea su compañero, ¿no? Bueno, tenemos ya algunos años en esto, sí, perdón. Tenemos algunos años en esto y hemos tenido muchas experiencias. Me decía Tania, bueno, contar un poco esas experiencias y resultados que podamos ir teniendo de estos programas, ¿no? Entonces, me mencionaba Tania, por eso lo voy a mencionar. Actualmente tengo una asistente en biblioteca, no es una asistente, es mi amiga. Está silenciada. Perdón, ¿desde dónde no pude? ¿Algo pasó? Ahí. Empezabas a contarnos sobre lo de María José. Ya, listo, algo se cerró. Bueno, María José es una niña que se sentó en esta sala, muy pequeña, a escuchar historias. Y así como muchos niños venían cada sábado a escuchar historias, y muchos, les puedo decir porque ya son algunos, han decidido hacer una actividad de educación, de escritura, a partir de esta estimulación. Muchos chicos ahora, ya jóvenes, nos visitan en esta sala y quieren ser voluntarios. María José vino como voluntaria porque ella quería hacer esto, y con su arte, porque aprendieron muchas cosas. Sabían que aquí la lectura, a partir de la lectura, trabajamos todas las artes, ¿no? ¿Qué hacíamos? Pintura, ¿qué hacíamos? Representación, ¿qué hacíamos? Títeres, bueno, muchas, y hacemos escritura. Ya les voy a contar el tema del concurso. Y
ella decidió estudiar, ya después ella les podrá contar, ella también estudió educación. Y hoy tengo esa suerte y les puedo decir que ella es nuestra colaboradora, una chica que yo, si me dicen a mí, yo quisiera realmente que ella sea la que coja la batuta de todo esto, porque realmente es alguien que está tan involucrado, que lo hace con tanta pasión, que lo hace con tanta entrega, como la que hemos puesto nosotros, y cada uno de nosotros, yo creo que los bibliotecarios que hacemos esto día a día, porque estos programas no mueran, porque sabemos que nuestro país necesita de esto, porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es algo que vale la pena para mejorar nuestras sociedades. Necesitamos, chicos, gente, personas críticas del mundo que los rodea, críticos del mundo, gente que empiece por la primera lectura de todas, la lectura del mundo, ¿verdad? Que empiecen a leer el mundo y luego a leer los libros, ¿verdad? Nosotros aquí me preguntan siempre, bueno, ¿y de qué edad pueden venir los niños? O sea, yo les digo, esto es un programa para niños de 0 a 100 años. Y una experiencia que tengo que me parece realmente maravillosa, que yo creo que la literatura infantil en estas salas me ha demostrado que puede transformar ese adulto no lector en un adulto lector. Ese adulto que tal vez no tuvo la oportunidad cuando era niño de tener estas experiencias lectoras y estos espacios de estimulación lectora, tal vez cuando era niño, ahora lo tiene la oportunidad con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, etcétera, y se va volviendo un lector. Y hemos tenido muchos profesionales que ahora son voluntarios también porque sintieron en esto una opción para mejorar justamente esa realidad que vive nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo no sé, Tania, cómo estoy con el tiempo, me avisan porque quiero compartirles un videito, me dices para poder calcularme más o menos, perdón. Tenemos ya 2 minutos, Rosita. Ya, les voy a compartir entonces rápidamente un video que se hizo hace algunos años. ¿Y quién lo hizo? No lo hice yo, no lo hizo la Casa de la Cultura, lo hicieron los chicos, los voluntarios, niños que estuvieron aquí y algunos pasantes y niños que colaboraron con el programa y que hicieron este video de lo que era el programa Sueños de Papel para ellos. Entonces, quisiera compartirles esto, lo vamos a compartir en este momento, ¿sí? Si de repente nos pueden ayudar activando el permiso para poder compartir pantalla, sí. Dame un segundo Sí. que se supone que todos podríamos compartir. Ya, debe estar activado. A ver, ahí veamos un ratito. Sí, ahí creo que está. Listo. Programa de animación a la lectura Sueños de Papel inicia en el mes de julio del 2009 durante la presidencia de la señorita Rosamelia Alvarado Roca en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La creadora y gestora del proyecto es la educadora Rosa Pogo Romero. Este programa inició con los espacios Léeme un cuento, Hora del Cuento, Club Infantil de Lectura, Cuentos a Media Luz, Mi Escuela Lee, Red de Usuarios Mi Biblioteca Amiga, Proyecto Librensajeros, además de varios talleres que a partir de la literatura incursionan en otros ámbitos como escritura, declamación, poesía, música, títeres, comunicación, historia, fotografía y mucho más. Además de los espacios mencionados, este programa desarrolla campañas, eventos especiales, convocatorias, concursos, presentación de libros infantiles, exposiciones, todo con el sabor característico de la literatura. En Sueños de Papel, la protagonista es siempre la lectura. Los invito para que asistan permanentemente con sus niños a los espacios del programa de formación de lectores Sueños de Papel de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Hola. Sí, bueno, yo me gusta compartirlo porque fue una iniciativa también de ellas,
que después estudiaron, bueno, y están ya ahora en algunas áreas que tienen que ver con la lectura, y eso es lo que realmente a mí me deja maravillada, cómo decidieron ser también estimuladoras de lectura. Y otra cosita más, nosotros, desde la lectura y la escritura son procesos simultáneos. Para nosotros, haber creado el programa Sueños de Papel y permitirles y darles la oportunidad a los niños también de escribir. Creamos el concurso, ya tenemos la 12ª edición del concurso de cuentos escritos por niños. Tenemos 2 categorías. Se inició como un programa de cuentos de Navidad y poco a poco ha ido creciendo. Les voy a enseñar algo. ¿Ya? El premio para esos niños es la publicación por parte de la Casa de la Cultura de los cuentos ganadores. Ya tenemos la 12ª edición hasta el 2022 de este concurso, así que realmente nos sentimos muy contentos porque tenemos la aceptación y bueno, ya es un concurso conocido por todos y creo que esa ya es una semilla sembrada. Yo realmente, sé que el tiempo se me acaba, les agradezco muchísimo por haber escuchado. Se quedan muchas cosas en el aire, muchas cosas que se hicieron, pero bueno, ojalá que en algún momento podamos comentarlas y conversar. Sí, gracias, Tania. Rosita, muchísimas gracias. Rosita, ustedes ven el trabajo de ella, es un pilar fundamental dentro de la red de bibliotecas de la Casa de la Cultura. Su trabajo es un ejemplo que nos permite también seguir este camino, seguir trabajando por nuestras comunidades de lectoras y lectores en todos estos programas maravillosos que Rosita tiene. Mil gracias, Rosita. Ahora les quiero presentar a Angeli Arancibia Noriel, de Chile. Ella es bibliotecóloga, licenciada en Ciencias de la Documentación, creadora del proyecto Archivo Nómada, que conforma una colección histórica de documentos en diversos formatos. Visita casas particulares, bibliotecas, colegios y espacios públicos para recuperar la memoria y enseñarles a sus comunidades a preservarla. Angeli, bienvenida. Tengo yo tu presentación. Tú me vas diciendo cuándo la pongo y cómo la voy cambiando. Bienvenida, Angeli. Muchas gracias, buen día. Espero que se escuche bien. Los saludo desde el sur del mundo, desde Valparaíso de Chile. Me gustaría igual felicitar a Rosa, porque ha sido una charla muy inspiradora. Tengo muchos puntos en coincidencia con ella. Y me alegra mucho que este tipo de iniciativas crezcan, ver pasar el tiempo, ver personas que se forman así y que después son los continuadores de este tipo de proyectos, es algo realmente esperanzador y que nos da fuerza para seguir adelante. Así que felicidades, Rosa. Si quieres puedes partir con la presentación. Está en silencio, pero bueno, ahí va a comenzar. Archivo Nómada es un proyecto, que en realidad es más que un proyecto, es como un plan de vida. Tiene que ver con mi archivo personal. Puedes pasar a la silla. Es un archivo personal que formé en el año 2015, con el que quise dar acceso a diferentes personas a los documentos propios que había acumulado a partir de donaciones, a partir de compras, a partir de también digitalizaciones. Comencé como a estructurar de cierta forma la historia de mi ciudad, Valparaíso, a través de estos documentos que pueden ser raros, únicos, excepcionales, como son vistos por los ojos del archivo en el fondo. Si bien yo soy bibliotecóloga, tengo especial cariño por los documentos que son más bien como olvidados por nosotros que estamos más acostumbrados al ISBN. O sea, son documentos que generalmente son únicos o bien que son, en el caso de mi país, que no tenemos ley de archivos, no tienen como el resguardo legal para que se pueda seguir proporcionando su acceso a distintas personas. La siguiente, por favor. Ahí está. Todo partió en casa, tal como dijo Rosa. También yo concuerdo con eso. Uno debe partir por casa. Entonces, compartí con mi hijo, que era un niño pequeño, a quien le dije, bueno, si él puede aprender a manipular documentos, cualquier persona va a poder. Entonces, siempre hay que empezar a tratar a todos como si fueran niños, con el mismo cariño que uno necesita a entregar a un niño, con la misma metodología también. La siguiente, por favor. Entonces también empecé a ir a casas, no sé si te está pasando, pero
Bueno, voy a hablar, y tú puedes pasar las diapositivas rápidamente si quieres, porque no voy a detenerme mucho en esto en realidad, pero lo importante es que todo esto partió con niños, partió en casas particulares, o sea, no en espacios institucionales necesariamente, sino que en casas particulares. Después pasé a los colegios, y desde los colegios después pasé a trabajar con lo que también decía Rosa, que es intergeneracional, porque es muy importante. Lo que nos convoca de adultos a niños es siempre, en el fondo, la narración también, la narración no solo de la ficción, sino también de nuestra historia, de nuestra identidad, que está contenida en muchos documentos, distintos formatos. Hay muchas lecturas también, yo creo. Entonces, pasé de trabajar con niños a comenzar a trabajar con personas que generalmente no tenían acceso a este tipo de documentos, porque pensé, bueno, en Chile, no, por lo menos en mi ciudad, no existe hasta ahora un archivo regional. Y, por ejemplo, comencé a trabajar con personas que estaban en casas de reposo, que no tenían posibilidades de salir, ya sea por su condición física, o por su vejez, o porque no los sacaban, o porque no, sencillamente no existían los espacios. Entonces comencé a ir a estas casas de reposo, y fue una experiencia muy hermosa, o sea, ver cómo ellos se reanimaban a través de la documentación, cómo se reencontraban con su infancia, y a la vez proporcionaban información que yo no tenía. Entonces es una relación simbiótica. También fui al Sename, que esto es la casa de menores, de niños que están como en una especie de estado de prisión, por decirlo de alguna forma, por distintas razones. También fui para allá para poder comprobar que existía el interés de parte de la ciudadanía, niños, jóvenes, quienes fueran, de acceder a este tipo de documentos. Entonces también después, al igual que mi compañero Gustavo, con quien tuvimos la oportunidad de conocernos gracias a Igor Bibliotecas, fui a prisión también, fui a la cárcel a llevar los documentos. La siguiente diapositiva se puede, bueno, no, ahí estoy con otros adultos mayores en otras circunstancias, pero acá estamos en la cárcel de Valparaíso, donde también tuve una experiencia muy, pero muy alentadora, porque me di cuenta que muchos de ellos tenían una memoria cautiva de la ciudad. A esto me refiero que con estar encerrados, ellos recordaban detalles muy nítidos, por decirlo de alguna manera, de personas, de circunstancias, de lugares que ya no existen o no están. Entonces me pareció un ejercicio sumamente interesante poderles llevar un trozo de la ciudad a través de la documentación, de la historia también de ellos mismos, a través de las fotografías, de libros, de revistas, mapas, etc. Entonces fue algo muy bonito el trabajo con, no sé si ahí se perdió algunas imágenes, pero adelante, continúa. Sí, porque ahí seguramente se perdieron esas fotos, no importa. También empecé a ir a espacios culturales, y al igual que Rosa, como decía, uno tiene que trabajar para uno o para 100 personas. O sea, acá, por ejemplo, esta fue una experiencia única también. Yo creo que todos los talleres que se generan con el archivo Nómada son únicos, en el sentido de que las dinámicas, las consultas de las personas, los intereses hacia los documentos son siempre distintos. Entonces, siempre hay que poner todo el cariño y el respeto hacia los intereses de las personas, de los usuarios. Puedes seguir adelante. Nosotros siempre intentamos de alguna manera invitar a las personas que asisten a los talleres a que nos traigan su documentación. Y eso ha sido algo realmente impresionante. O sea, yo he podido comprobar a través de este ejercicio que muchas personas que uno no se imagina tienen realmente museos en su casa y no lo saben. O sea, tienen piezas únicas que en el fondo podrían devolver lo que es el tejido de la identidad común, general, de una identidad colectiva. Ellos realmente podrían aportar de esa forma, pero no existen como los canales para poder averiguar qué es lo que tiene la gente. Ahora han resurgido varias iniciativas y eso me pone muy contenta. De hecho, esta familia me llevó algunos documentos a partir de los talleres, y realmente fue una experiencia muy impresionante, porque en sus casas tenían cosas maravillosas que por honor al tiempo no puedo compartir acá, pero encantada en alguna otra ocasión puedo como entrar en detalle respecto a los distintos documentos, distintas fotografías, distintos elementos también que he podido encontrar en casas particulares. Y es por eso que es archivo nómada, porque para mí es muy importante moverse, es muy importante generar estos ambientes, no solo que venga la gente a un sitio, sino que nosotros ir hacia ellos, nosotros generar la inquietud, porque el interés está, solo que no ha sido averiguado, no han tenido la posibilidad de expresarlo. Puedes continuar.
bueno, esos son algunos de los documentos. ¿Puedes pasar más rápido? Sí, son algunos de los documentos. Este es otro tema que tiene que ver con las afecciones de los documentos, porque también hay varios intereses que tiene el archivo nómada. Uno es el acceso, como les he ido contando, que es intergeneracional, que es multicultural de alguna manera, y también es particular, pero también hay una parte que tiene que ver con la conservación documental. Entonces, porque eso es lo que nos asegura, de alguna manera, que podamos seguir generando ese acceso futuro. O sea, cuando hablamos de acceso, no solo hablemos del acceso del hoy, sino que también tenemos que pensar en el acceso futuro de quienes vendrán. También he generado varios de estos talleres en distintos países, gracias a la invitación siempre de personas muy colaborativas, muy bondadosas que me han invitado a distintos espacios, y ahí con pocos recursos hemos montado realmente distintos pequeños laboratorios a través de insumos que siempre son móviles. En México también yo estoy muy agradecida de esa invitación, porque ahí aprendí mucho de las dudas que yo tenía respecto a lo que es la conservación. Ellos realmente están muy avanzados con el tema de la conservación documental, y mucho de lo que yo he aprendido ha sido gracias a la bondad de las personas. Entonces tenemos que de alguna forma nosotros también ser esos canales y generar esas como círculos virtuosos para que los demás también puedan aprender. Si bien no vamos a generar como que todos sean conservadores, porque, por ejemplo, yo no lo soy de una manera como académica, pero sí hay ciertas cosas que uno puede tener el cuidado para que podamos conservar mejor nuestros documentos y así poder garantizar que los que vienen también puedan tener acceso. Ahí estamos también con unas amigas del pueblo mapuche haciendo un trabajo bien macro con fotografía, porque, bueno, si bien la cultura mapuche hoy en día obviamente escribe, tiene un lenguaje que escribe, originalmente es una cultura ágrafa. Entonces, intenté de cierta manera que nuestro lenguaje compartiera también con el tema de la imagen, que para mí también es sumamente poderosa. La siguiente, por favor. Ahí lamentablemente se fueron las fotografías para atrás, pero no hay problema. Bueno, estos son algunos de mis principios. Yo creo que es importante, si bien uno puede tener proyectos que son no institucionales, tenemos que tener ciertos principios que nos vayan de alguna manera guiando en el camino. Y para mí es muy importante que la educación documental sea en todo sentido, porque muchas veces nos preocupamos de leer, pero también tenemos que preocuparnos del elemento, el libro, no solo como un objeto, sino también como un puente, como un material. Entonces, para mí es importante que también existan esos recursos de conocimiento, ¿no? Como que se pueda generar este conocimiento compartido respecto a cómo se toma un documento, cómo se guarda, cómo reacciona frente a distintos ambientes. Bueno, y generar un ambiente documental con niños, ancianos, ojalá familias completas que pudieran acceder y conversar y generar esos distintos encuentros entre ellos, que en otros espacios quizás no se dan ese tipo de conversaciones. Entonces, tiene que ver con que también no solo todo sea digital, sino que también tengamos una compenetración con lo que es lo material, porque así es como hemos, en el fondo, mantenido nuestra historia como humanidad. Entonces, yo miro con muy buenos ojos todo lo que es lo tecnológico y lo que es digital, porque justamente eso nos permite hoy comunicarnos en esta misma instancia. Sin embargo, somos seres materiales y ojalá no tengamos que depender siempre de un dispositivo de información, que haya luz, que haya wifi, que el documento sea compatible con el dispositivo, porque lamentablemente eso es todo lo que ocurre cuando uno quiere acceder a un documento digital. Y lo material es diferente. Lo material tú puedes tomarlo y es una lectura directa. Entonces me interesa que esas prácticas, en el fondo como las buenas prácticas de tomar documentos, de conservarlos, se puedan democratizar de alguna manera. Voy a pasar a la siguiente. Es importante porque nosotros también somos seres materiales. Entonces yo considero que todo nuestro trabajo tiene que ser híbrido en lo digital, en lo tecnológico y también en lo material. Puedes pasar a la siguiente, no sé si se quedó estancada la diapositiva. Bueno, igual nosotros hemos intentado, bueno, acá pasamos en realidad de lleno a un trabajo muy especial que fue justamente con quien conocí también a Claudia Bugueño, que es quien me invitó a esta charla. A propósito, les deseo un muy buen día del bibliotecario, que sean
muy prósperos en todos sus proyectos. Esto fue un trabajo que he realizado en la Biblioteca Jorge Farías, que es una biblioteca popular que se ha instalado en una plaza muy popular de Valparaíso, que es como el lugar histórico de la ciudad. A todo esto tenemos una ciudad que es bien especial, es patrimonio de la humanidad, pero sin embargo vive un momento de mucha merma, en el sentido de que hay mucha miseria en ese barrio. Hay muchas personas en condiciones de calle, hay personas que no tienen ningún acceso a nada. Si bien hay muchas actividades también que son maravillosamente caritativas, como el Comedor La Matriz, que les proporciona comida o ropa. También hay lugares donde ellos pueden dormir. Sin embargo, no tienen un techo, entonces es difícil que ellos, por ejemplo, pudieran aspirar a tener acceso a la documentación, a la cultura. Y gracias a Iberbibliotecas yo generé un proyecto ahí, porque mi intención era que ellos pudieran leer, ¿ya? Pero es una biblioteca popular, pero a la larga, trabajando con ellos, me di cuenta que muchos no podían leer, o sea, porque ya sea la edad, tienen dificultad, o porque nunca leyeron, o porque son derechamente analfabetos, entonces, o porque simplemente no había un hábito. Entonces, poco leen. Pero sí les gustan las revistas, igual también hojean los libros, pero me di cuenta en ese momento de la importancia de la fotografía. Y con el archivo Nómada he estado guardando de cierta manera, digitalizando, bajando de internet muchas fotos de la ciudad. Entonces logré acumular de cierta manera 7.800 fotos de mi ciudad desde el año 2015 hasta hoy. Y como obviamente estas personas no pueden tener acceso a un computador, empecé a imprimir y a imprimir. Y la verdad es que he impreso muchísimas fotos. Armé un archivo fotográfico y con eso he ido trabajando con ellos. Puedes pasar la siguiente. Y ha sido algo muy hermoso, o sea, ver que también la lectura, en el fondo, no sucede solamente con las letras, ¿no? O sea, la imagen también es un documento, la imagen también puede narrarnos de alguna manera, también fomenta nuestro pensamiento crítico, hace relación también de la experiencia, y puedes continuar. Es algo sumamente versátil, que también se mezcla con la lectura. Adelante, puedes seguir. Entonces, lo que ha pasado en la Biblioteca Jorge Farías, para mí ha sido una experiencia muy hermosa. Bueno, ahí estamos en casa de una amiga que se llama Ana Aguilera, que es muy querida en la biblioteca, es la Pochola, y que, por ejemplo, el archivo Nómada en ese sentido, cuando visita las casas, trato como de proporcionar cualquier cosa que pudiera ayudar de cierta forma. Y ella tenía una foto de un cantante muy popular acá en el sur que se llama Lucho Barrios. No sabía bien en qué, o sea, la foto estaba en muy malas condiciones detrás de un marco, y yo justamente andaba con un marco, entonces le hice una conservación muy básica, de cambiarla, de limpiarla un poco y ponerla en otro marco, y ella estaba muy contenta. Entonces nos vamos dando cuenta también de esos tesoros, porque esa foto estaba autografiada por él con mucho cariño hacia ella. Ella es una persona viuda que pasa mucho tiempo sola, está esperando a su hijo desde hace años, y bueno, hemos tenido experiencias muy lindas con ella y con otras amigas también, gracias a los documentos, y no solo eso, sino que también a lo que ella nos puede proporcionar. Me sucedió algo muy lindo con ella, porque un día que ella estaba un poco triste, y le pasé este cajón con fotografías, ella se encontró en una de esas fotografías joven, en el año 69, y me dio información respecto al contexto. Su cara cambió, su actitud cambió en ese momento, y se generó como un círculo de amigos que se acercaron y no podían creer que en una de esas fotografías aparecía ella joven. Y ahí también me sucedió que me daba cuenta que en realidad, más que mi fotografía o que yo la haya proporcionado, siempre le perteneció a ella. Y nosotros como bibliotecarios o como documentalistas tenemos que ser esos canales que hacen llegar la documentación. O sea, en el fondo yo sé que cada uno de nosotros tiene ese llamado, pero también en la fotografía existe ese camino, ¿no? De poder, en el fondo, hacer reencontrar a una persona con su historia. Puedes continuar. Ahí está un poco la maleta. Ahora he cambiado de vehículo, he ido como mejorando un poco el aspecto del trabajo, porque imprimir 7.800 fotografías es mi meta. En el fondo, con este
proyecto. A todo esto se llama Persistencia Fotográfica para la Conciencia Histórica. Es una parte del archivo nómada esto, o sea, es la parte de la colección fotográfica, que como les decía, al imprimir estas fotos me ha permitido también entregarlas muchas veces, si bien hay un costo, pero mira, dentro de todo yo creo que querer es poder, o sea, y cuando uno se pone a disposición de ayudar, siempre hay otros también que te ayudan a ti. Entonces, es como un círculo virtuoso. Y estas fotografías yo las imprimo igual en un papel que tiene ciertas condiciones de conservación, o sea que son papeles fotográficos, 130 gramos, que se pueden escribir por detrás. Yo lo hago con un lápiz blando, de estos, un 4B, para no dañar, para que no permee hacia adelante, nunca tinta. Y estas fotografías además son una prueba de agua, o sea, por la parte delantera obviamente, y también las pongo en ciertas bolsas, pequeñas bolsas que están dimensionadas para que puedan ser tocadas de cierta manera en grupo, ¿no? Que no se dañen. Y estas bolsas son de polipropileno. Entonces tienen ciertas características de conservación que si bien el documento en sí no tiene un valor único porque son impresiones, pero sí tiene un valor en el sentido de la difusión, del acceso y también del reencuentro de las personas con su propia historia. Puedes continuar. Esta colección, bueno, acá hay una muestra de cómo he ido digitalizando también, porque si bien hay un grupo importante de fotografías que yo he sacado de internet, también hay otras que yo he podido, en el fondo, como extraer de mis propios documentos que están en el archivo nómada, y eso lo he hecho con 2 escáneres. Bueno, tengo un tercero, pero es como esos que vienen con la misma impresora, estas multifuncionales. Pero ese escáner manual blanco que ven ahí ha sido una herramienta maravillosa. Es muy pequeño, tiene el tamaño como del grosor de una hoja A4, es transportable, se usa con pilas y tiene una tarjeta micro SD. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago visitas a las casas, llevo este escáner, puedo digitalizar la foto y después puedo enviársela a los primos, a los sobrinos, a quien quiera que me dé el correo electrónico. Porque también considero que es un error que las fotos se queden en manos de una sola persona. A veces nos sucede que nos dicen, ay, la foto de mi bisabuela, mi tía tiene la foto, pero no la muestra a nadie o no la saca, nada. Eso es un error nuestro, de las personas que vivimos, que tenemos acceso a la tecnología de cierta manera, porque no puede ser que un documento quede ahí, como monopolizado en una persona. Si es algo que habla de nuestra familia, si es algo que habla incluso no solo de nuestra familia, sino de la historia generacional de un lugar y de una comunidad, tenemos el deber de digitalizarlo y ojalá que llegue a otras manos. Ojalá que se encuentren con las personas que se puedan sentir representadas, familiarizadas con ella, porque esto de que se quede en un lugar y que nadie lo digitalice es un riesgo tremendo. Y en el fondo nos genera esas lagunas que después terminan por dejar una historia inconclusa, como un tejido roto, ¿no? Entonces nos interesa que las personas puedan tomar esa actitud activa de digitalizar las fotografías que tienen sus abuelos, que tienen los padres, que tienen o ustedes mismos en casa. Entonces, en realidad he tratado de incentivarlos a tomar una parte activa de esta difusión y de este acceso. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, ahí estamos en una actividad también, o sea, la gente se pone muy contenta. Esto es en la Biblioteca Jorge Farías del barrio Puerto de Valparaíso. Puedes pasar adelante. Ahí también. Bueno, ella, Sonia, es una persona importante para mí en este proyecto, porque ella es una de las personas más amables, queribles que hay en el barrio, es una mujer muy dulce, y ella nos ayudó a concretar el hecho de ponerle el nombre a la biblioteca, que nosotros hicimos en algún momento como una especie de concurso, entre comillas, para poder ver qué nombre era representativo, y se decidió Jorge Farías, que fue un cantante, que también cantó La Joya del Pacífico, que es una canción dedicada a mi ciudad, Valparaíso, que también popularizó Lucho Barrios, y ella decidió hacer la campaña por Jorge Farías, que fue un amigo también, vivió en la plaza de Chaurren, ya falleció él, y ella es analfabeta. Sin embargo, andaba con un papel escrito el nombre y hizo que mucha gente en la plaza votara por ese nombre. Entonces, para mí ella es una persona muy hermosa, muy, muy,
muy representativa de nuestra plaza, y estaba tan contenta de poder mirar esas fotos que compartía con los demás, porque ahí uno se da cuenta que siendo incluso una persona que no sabe leer, ella puede leer a través de la fotografía, y no solo eso, sino que también puede entregar información. Y acá nos convertimos en el fondo como en o sea, generamos la posibilidad de que se genere como una especie de relación simbiótica, porque la información que yo le pongo a las fotografías es información que a veces encuentro en internet o que voy consultando, la voy completando. Pero las personas que viven en el lugar y que realmente a veces conocen a quienes aparecen en las imágenes, es una información de primera fuente y muy valiosa. Por lo tanto, ellos se sienten contentos de poder colaborar en eso. La siguiente, por favor. Es algo muy, muy especial en realidad, el poder hacer que las personas se reencuentren con su pasado. En la siguiente, por favor. Y en la vía pública, bueno, yo comparto un poco cómo las marco, porque el tema del marcaje siempre ha sido algo muy sensible en el ámbito de la conservación. O sea, mucha gente espera o prefiere que no se marquen por el tema de que pudiera migrar la tinta hacia adelante, porque se puede dañar, porque también existieron muy malas prácticas en la antigüedad, donde se rayaban prácticamente, se ponían timbres encima de las caras de quienes aparecían en las fotos. Pero como uno de mis principios es el acceso, estas fotografías son copias, yo me he dedicado a marcarlas porque considero que una foto sin la información básica de qué se trata es casi como no tenerla. O sea, me ha pasado que he encontrado fotos que no tienen ni siquiera el año, y eso ha sido muy doloroso, porque en el fondo uno no puede tirar el hilo de la información. Entonces yo me preocupo de escribir cada una de las fotos a mano, y espero que ojalá las personas que puedan digitalizar sus propias fotos personales o familiares puedan obviamente hacer una copia de ellas y esas marcarlas con un lápiz blando que no genere daño ni en la punción del papel, ni tampoco en la migración de las tintas. Siguiente, por favor. Ya estamos como terminando. Si bien ahí están marcadas las fotos, porque ha sido un trabajo muy minucioso, de muchas horas, mucho tiempo, escribiendo cada una de las fotografías. Prefiero que sea a mano, obviamente, porque tampoco quiero exponer el material a una reimpresión, y además esto de que es a mano nos permite poder cambiar también la información, en el fondo poder borrarlo, y eso también es uno de los principios de la conservación, que las intervenciones que hacemos tienen que ser reversibles, ¿ya? Entonces, a veces ha sucedido que alguien se ha llevado una foto y se la ha llevado a su abuela, y la abuela sabe mucho más que yo respecto a la foto, entonces hace un espacio y empieza a escribir ella con su mano, y ahí la fotografía deja de ser del archivo nómada, en el fondo nos estamos facilitando que las personas se reencuentren con sus propias fotografías olvidadas y quizás que no sabían que existían, pero están ahí. Entonces, me gusta eso de que pueda ser, al igual que el pensamiento humano, algo plástico, ¿no? Él es Carlitos también, es un amigo muy querido que también es analfabeto, y también se sintió muy contento de poder acceder a estas fotografías. Y ahí está justo con Sonia. Entonces, para mí ellos son ejemplos de personas que pueden leer a pesar de no saber leer de la forma convencional. Y no solo leer, sino que también compartir sus conocimientos, generando como este conocimiento compartido, porque en el fondo eso es lo que somos como sociedad, y necesitamos que tener más de ellos, o sea, de hacerlos sentir en el fondo que el valor que ellos tienen, no solo como personas, sino que también como protagonistas de la historia del lugar. La siguiente, por favor. Y con esto yo creo que ya estoy en el final, si no me equivoco. Bueno, ahí está Carlitos y Sonia. A todo esto, Archivo Nómada tiene un sueño, porque es verdad que todo esto empieza de los sueños. Mi idea, ojalá, es formar una red de amigos de Archivo Nómada, una red de archivos nómadas. Ojalá el día de mañana haya un archivo nómada en Ecuador también. Ahora estamos en conversación con un amigo en Punta Arenas, que él va a formar su propio archivo nómada en Punta Arenas, y podamos hacer una red de esta experiencia, de esta metodología, de compartir los conocimientos que tenemos como documentalistas, porque no digo que solo sean bibliotecarios o archiveros o conservadores, o sea, todos tenemos en el fondo documentos en casa, todos tenemos una relación con los documentos.
Entonces es muy justo que se democraticen esos conocimientos básicos. Ahora estoy hablando de lo básico, de cómo conservar básicamente, porque eso nos va a permitir tener una cultura más informada y vamos a también poder heredar a quienes vienen lo que les corresponde, no dejarlos mermados, porque realmente con todo esto digital hemos confiado muchísimo en que esa información va a estar y nadie nos puede asegurar que lo que nosotros tenemos en contenidos en Internet va a estar ahí 50 años. Entonces, tenemos la responsabilidad de generar formas híbridas de almacenaje de información, de documentación, y que podamos, en el fondo, generar estas formas híbridas, ¿no? Para que no el día de mañana, si existe cualquier catástrofe o incendio, o incluso una bomba electromagnética que pueda dañar todos los dispositivos de información digital, tengamos nosotros nuestro respaldo de quienes somos, porque eso recibimos nosotros de cierta manera, quizás no de la forma que así óptima, pero nosotros tenemos esa posibilidad, están las tecnologías para que nosotros podamos imprimir, entonces podemos hacerlo, y yo creo que todos tenemos documentos en casa, todos tenemos una carta, todos tenemos algún mapa, todos tenemos algo que nos heredaron otros, y si bien no se trata de compartir documentos personales, por ejemplo, en el archivo Nómada, generalmente lo que yo comparto son colecciones, no es que compartan mis documentos personales, sino que son colecciones que hablan de la historia general, de la historia común. Entonces, hacer este tipo de trabajo, de exponerlos, de dejar que la gente los vea, que los manipule, que puedan entender no solo la información, no solo el contenido, sino que también el continente, la materialidad. Nosotros trabajamos harto con microscopios, con escáner, con luz UV para poder estar estableciendo cuáles son las condiciones de conservación de los documentos. Y cada usuario tiene su propio interés, o sea, ya sea la información o la materialidad. Lo importante es que podamos ser elásticos, ser flexibles con nuestros usuarios y contagiarlos de cierta manera en crear una cultura documental en la era de la información, que yo creo que corresponde. La siguiente, por favor. Les dejo la invitación a todos ustedes de si quieren contactarse conmigo, si quieren formar su propio archivo Nómada, si necesitan una mentoría o simplemente conversar, pueden escribirme a archivo.nómada@gmail.com o también pueden, a través de la misma Casa de las Culturas, Claudia tiene mi contacto, y también les comento que estoy soñando y estoy haciendo todo lo posible para poder ir a Ecuador este año, así que ahí quizás podamos formar algún taller y yo encantada de poder conocerlos y poder seguir como este camino documental. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Angeli. Qué alegría, qué hermoso poder ver todo este trabajo desde la memoria y cómo se involucran las niñas, los niños, los adultos y adultos mayores y van recordando ahí con ternura, con ilusión cada uno de esos recuerdos. Qué hermoso será poder encontrarnos cuando llegues a Ecuador. Te recibiremos con los brazos abiertos. Y claro, esta experiencia le puede servir acá entre los participantes y las participantes de la charla. Hay mucha gente que trabaja con bibliotecas en barrios o en ciudades pequeñas, así que tu experiencia puede ya ayudarlas a empezar este trabajo de archivo, a tener una forma más de comunicarse y trabajar con la gente de sus comunidades. Muchísimas gracias, Angeli. Y ahora nos vamos con Gustavo. Gustavo y Angeli participaron en el, déjenme ver, tengo acá anotado, fueron ganadores de la beca de la pasantía de Iberbibliotecas en el 2019 y ahí pues pudieron conocer a nuestra compañera Claudia que les realizó esta invitación para estar aquí. Muchísimas gracias. Ahora sí me permito presentar a Gustavo Gutiérrez, Colombia, bibliotecario, escritor y comunicador, gestor del proyecto Corporación Bibliogueto, el club de lectura caminante, con el cual transforma la vida de niños, niñas y jóvenes de Petecuy en Cali.
coordinador general de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, autor del libro Cambiando balas por libros 2019, un testimonio a manera de crónica que relata cómo es posible cambiar la violencia por libros y cultura. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para ti, Tanya, para Claudia también por la invitación, para Angeli, encontrármela por aquí en este espacio virtual después de tantos años que compartimos allá en las pasantías en Costa Rica. Y bueno, felicitar a todos en el Día del Bibliotecario, agradecer a las 98 personas que hay conectadas en este momento y agradecer nuevamente por la invitación. Yo voy aquí a tratar de compartir la presentación. Me dicen si ahí ya se está viendo. Sí, ya se ve, Gustavo. Ok, bueno. Bibliogueto es una iniciativa de promoción de lectura en espacios no convencionales que nació el 29 de septiembre del año 2005. Ya vamos a cumplir casi 18 años. Y nació como una respuesta al entorno donde nosotros vivíamos. La iniciativa se sitúa en Cali, alrededor del Pacífico colombiano. Es la tercera ciudad más importante, con una población de alrededor de 2.600.000 habitantes. Digamos que Cali ha sido durante las últimas 3 décadas la ciudad más violenta del país. A pesar de que Colombia ha tenido unos conflictos internos y unos conflictos políticos que han desencadenado pequeñas guerras, y también el tema del narcotráfico, del microtráfico y demás, pues la ciudad ha sido característica en los 90s por el cartel a la que surgió alrededor. Y esto sin duda hizo que se dinamizara la violencia en sus barrios. Efectivamente, en el barrio Petecuy, en el cual nació la iniciativa, en el cual vivo aún, no fue ajeno a esa realidad. En los años 90, Petecuy fue declarado por la ONU como uno de los barrios más peligrosos del mundo, porque allí fue donde nacieron las pandillas de jóvenes que se enfrentaban con palos, con machetes, con piedras, porque aún en los 90 no había llegado ese mal que es el narcotráfico y que armó a todos los jóvenes en los sectores populares. Ese era el ambiente en el que nosotros crecimos. Cuando tenía 16, 15 años, con un grupo de jóvenes, decidimos unirnos para crear una iniciativa que le hiciera frente a la violencia urbana que nosotros vivíamos. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que nos paramos en una esquina, una esquina cualquiera del barrio, a pasar el tiempo. No habían oportunidades de estudio, ni oportunidades laborales. Nos sentábamos en una esquina a compartir, a hablar entre nosotros, a hablar de fútbol y de muchas otras cosas más, pero no delinquíamos. Nosotros no éramos ladrones, no éramos consumidores tampoco. El que más consumía ahí era un cigarrillo común y corriente. Y para ese entonces, en el 2005, en septiembre, hay una fuerte ola invernal en todo el país que hace que el río Cauca, uno de los principales ríos que atraviesa el país, llegue a su máximo nivel. Y Petecuy geográficamente está recostado sobre un jarillón de tierra sobre ese río. Y sobre ese río, ahí en la corona de ese jarillón, se empezaron a asentar muchas familias que llegaban desplazadas de Buenaventura, del Chocó, del Charco, de Nariño, de Pasto, por conflictos internos entre la guerrilla y los paramilitares. Y estos desplazados llegaban ahí, armaban un rancho, un cambuche, con retazos de madera, de ternit, de plástico, y vivían ahí. Alrededor de ese jarillón se asentaron cerca de 756 familias, y cuando sucede esta ola invernal, el río Cauca se metió a todas las casas de las personas que vivían ahí, de las familias, y el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese entonces lo que hace es recoger a todos los niños y asignarlos en la sede comunal, que era un edificio de 2 pisos, donde había programación cultural. Ahí durante 18 días estuvieron, pero el presidente de la Junta se acerca a esa esquina donde nosotros estábamos y nos dice que por qué nosotros, en vez de estar ahí perdiendo el tiempo en una esquina, por qué no íbamos y le atendíamos el tiempo libre a todos estos niños. Entre nosotros nos mirábamos y nos dijimos, no, de una, hágale. Entonces un chico dijo, yo me voy a disfrazar de mimo, yo me voy a montar en zancos. Otro dijo, yo consigo un balón de fútbol y un trofeo.
Y yo venía de terminar mi bachillerato, la educación media, y me había puesto a vender chance en mi casa, a vender lotería. Y durante ese tiempo empecé a escribir y a leer mucho y a conocer la literatura urbana, a escritores que han sido insignias para mí y para muchos otros como Santiago Gamboa, Mario Mendoza, Jorge Franco, Efraín Medina Reyes y otros. Y eso nos develó mucho un amor profundo hacia lo urbano, hacia la calle, hacia la esquina, hacia la violencia, el porqué, los motivos de la violencia urbana, el por qué los jóvenes llegaban a este punto. Entonces yo lo que digo como joven, dije, no, pues yo voy a ir a la biblioteca departamental a prestar unos libros en gran formato y voy a ir a leerles en voz alta a todos esos 200 niños. ¿Por qué propuse eso? Porque cuando terminé mi bachillerato, no hubo oportunidad tampoco de entrar a la universidad, entonces mientras vendía lotería, me dediqué a leer y a escribir. Escribí una novela de ciencia ficción como de 300 páginas en una máquina de escribir, y yo ya ahí en ese momento, por ese libro, me sentía un escritor. Fue ahí donde yo me dije, bueno, ¿cuál es la responsabilidad social del escritor? Pues llevarle libros a los niños, que en ese momento había una dificultad social en el barrio. Entonces fui a la biblioteca departamental, presté los libros y los puse a disposición de los niños. Con otros compañeros lo que hicimos fue leer en voz alta durante esos 18 días. Eran niños que nunca habían tenido acceso a una biblioteca, a un libro. El único rasgo que tenían de la biblioteca era una vitrina de vidrio, valga la redundancia, en su institución educativa, pero que mantenía con llave y que solo lo manejaba la rectora de la institución. Entonces, para nosotros eso fue fundamental, el poder que el niño tuviera un encuentro cercano con el libro en físico, libros de gran formato, toda vez que era una población vulnerable y que adquirir un libro le era muy difícil. Eso pasó durante 18 días, la ola invernal bajó, el nivel del río también descendió y nosotros volvimos a la esquina. 15 días después de eso, los 3 chicos fueron a esa esquina a preguntarnos que si ellos tenían que inundarse nuevamente y entrarse el agua a sus cosas para poder que nosotros hiciéramos esas mismas actividades. Ahí es cuando yo empiezo a reflexionar con ellos y les digo, muchachos, en Colombia hay otras iniciativas de promoción de lectura como el Biblioburro del señor Luis Soriano, la Bibliocarreta, el Bibliobús, el Bibliocirco, bueno, todo un abanico de oportunidades alrededor de la promoción de los espacios no convencionales. Y les digo a ellos, ¿por qué no inventamos algo similar? El Biblioburro es don Luis con sus 2 burros llenos de libros y se mete allá adentro donde los paramilitares, el ejército y la guerrilla se están dando plomo. Y eso es lo que nosotros vivimos en el barrio, que todos los días hay plomo. Las pandillas se enfrentan, un miedo en el ambiente que no deja que los niños salgan, que la comunidad se apropie de las calles y desde su mismo barrio. Entonces yo les dije, creemos algo, porque es que Petecuy está por allá tirado en un rincón, por ahí no hay una institución educativa, no pasa una avenida principal, no hay un gran supermercado, nosotros estamos al rincón, detrás de un río, al otro costado de una planta de tratamiento de agua residual y por allá no pasa nada. Lo que nos estamos llenando es de personas desplazadas a que el Estado nos llegue y les pregunta qué sucede y qué necesitan, sino que somos nosotros. Entonces yo les dije, nosotros aquí vivimos como en un gueto, porque aquí llegan solamente personas desplazadas que la violencia interna del país ha desplazado y que ha llegado ahí, pero nadie atiende a nada. Y los jóvenes ya se empezaban a armar en pandillas, y 10 años atrás teníamos el origen de las pandillas. Entonces yo le dije, no, esto es un gueto, y pues hagamos algo para que en medio de esas calles donde se están dando plomo los muchachos, pues nosotros ahí estemos con libros y actividades culturales, pero que el libro sea el protagonista. Es ahí cuando les digo, muchachos, inventémonos algo como bibliocalle, bibliobarrio, y ahí salen en un juego de palabras bibliogueto. Y es la estrategia de promoción de lectura que previene la violencia, pero también que fomenta la lectura en lugares como esquinas, parques, asentamientos y alrededor de las ollas de microtráfico. Son esos núcleos en los sectores populares donde es difícil que el Estado tenga presencia. Como pueden ver en esta diapositiva, dice, en Petecuy la realidad para algunos niños ha sido distinta. Algunos conocieron primero a un escritor que a un sicario. Y es que en estos sectores es común que el niño vea a los demás disparar, asesinar, delinquir, pero no es normal ver que alguien le lea o llevar a un escritor para que le cuente su experiencia alrededor de la literatura. Y eso es lo que posibilitamos nosotros con el paso de los años. Empezamos, por ejemplo, esta foto fue casi en el 2010, 5 años después que se creó la iniciativa,
y nosotros hacíamos promoción de lectura en ese tipo de sitios, alrededor de los basureros, de las escombreras, de los ranchos que se levantaban donde vivía gente que no tenía todas las necesidades básicas satisfechas. Y eso para nosotros fue, digamos, posibilitar y democratizar que el acceso a la lectura se garantizara no por parte del Estado, sino por parte de un grupo de jóvenes que pensaron que esa era la salvación para el plomo que se vivía todos los días y una salvación también para nosotros, porque nosotros no queríamos ser en un futuro ni los sicarios, ni los dueños del microtráfico, ni quedar en silla de ruedas, ni ser asesinados o desaparecidos, como sí corrieron con mala suerte muchos. Entonces, alrededor de eso se fueron estableciendo talleres de lectura en voz alta desde el 2005. Íbamos a esos lugares. Y era muy difícil porque en esos asentamientos pues venían desertores de las guerrillas, de las FARC, del ELN, de los paramilitares, y traían prácticas violentas de sus municipios de origen. Entonces, cuando llegan los buenaventureños, que es una banda delincuencial, desertores de las FARC, llegan al barrio y empiezan a ejercer un control territorial y empiezan a cobrar la vacuna, a cobrar un recurso para poder hacer actividades común y corriente, empiezan a sicariar, empiezan a tener un control del territorio y a generar mucho más miedo. A nosotros eso pues también nos puso a pensar muchísimo y dijimos pues hay que entrar allá donde están este tipo de personas porque los niños que son los hijos de esos sicarios, de esos ladrones, de esos que delinquen, pues si no hacemos algo van a ser los futuros delincuentes del barrio. Van a matar a su papá o van a capturarlo o van a seguir y ese problema se nos va a ir creciendo. Es ahí donde empezamos a trabajar con toda esa población infantil. Inicialmente empezamos trabajando casi con 1.200 niños, a medida que iban creciendo, íbamos trabajando con otro tipo de población, pero netamente lo que hacíamos era poder que ellos tuvieran un acceso al libro, a la lectura en voz alta, poder regalarles libros que se llegaran para sus casas y que estos niños también tuvieran garantizado el acceso a la educación, porque muchos de ellos les tocó salir solamente con la pantaloneta, las chanclas y una camisa. Dejaron sus documentos, sus cuadernos, todo en los lugares de donde partían. Entonces nosotros empezamos campañas para que ellos accedieran a la educación, para que leyeran, que tuvieran eventos culturales en el barrio. Y eso lo hicimos cada 8 días, los sábados en el barrio. Para nosotros eso fue fundamental porque en estos casi 18 años hemos hecho casi 2.700 talleres de lectura, que es una cosa maratónica, pero que también nos ha llevado mucho a pensarnos cómo la lectura en algún momento puede ser un ejercicio de prevención de la violencia urbana. Y digamos que le ponemos toda esa preponderancia porque si bien las grandes capitales latinoamericanas sufren de eso, sufren del tema del auge del microtráfico, del cobro de vacunas y un sinfín pues de dificultades sociales que llevan a que las principales ciudades pues sus índices de violencia y homicidio sean muy altos. Y aquí hay una propuesta, una estrategia que no lo resuelve en su totalidad, pero sí en Petecuy en los últimos años, pues digamos que desde el 2005 al 2014 vimos un periodo de violencia muy fuerte en el que llegamos a tener cerca de 40, 50 homicidios en el año. Para una población de 8.000 personas eso es altísimo. Pero del 2012 hacia acá, cuando ya empezamos a tomar nosotros espacios de trabajo, los homicidios pasaron de que cada año era máximo 10, por ejemplo, uno mensual. Y que para nosotros son unos resultados dicientes. No estamos diciendo que Bilogueto fue el que bajó los homicidios, pero lo contribuimos con un grano de arena a un ejercicio territorial en el que también están las organizaciones sociales, las organizaciones de base comunitaria, la policía, la fiscalía y otras entidades del orden social que también influyen en el territorio para bajar la violencia. Y uno, como iniciativa, a eso se sumó para que no fuéramos un organismo, una actividad por ahí suelta, sino que a medida que esas otras cosas sucedían, pues nosotros estábamos en el territorio ayudándole a una comunidad a salir adelante. Digamos que durante todos los años empezamos a hacer proyectos muy bonitos, por ejemplo, este fue a la Biblia en bici, y era que sabíamos de que en la Comuna 6, donde nosotros estábamos, son casi 270.000 personas, pero solamente teníamos una biblioteca pública. Tenemos todavía una sola biblioteca pública, entonces nos inventamos una manera de que el niño
visitar a la biblioteca, pero que no fuese una visita común y corriente de que tomar un bus o irse caminando, sino algo mucho más alegre, algo mucho más que lo invitara a él a pensarse en el uso de nuevas formas de energía, en posibilitar aumentar su estado físico. Y ahí es donde nos pensamos de que esas comunidades que están alejadas de la biblioteca pública pudieran llegar allá por el uso de la bici. Entonces empezamos a conseguir donaciones de bicicletas, a reparar algunas, a prestarle a otros niños y empezamos a unir esas comunidades con la biblioteca pública para que la conocieran, para que la defendieran, para que vivieran también ahí con ella. Y eso fue un proyecto muy bonito porque todavía, digamos, sigue implementada en 3 bibliotecas públicas de la ciudad y eso para nosotros es maravilloso, que el niño entienda que la bicicleta y la biblioteca hoy en día son 2 herramientas de transformación social gigantes. Aquí pueden ver en estas jornadas en las que después de muchas actividades empezó a sumarse muchísima gente, ya ni las bicicletas que habían en la biblioteca pública, ni la cantidad de niños, se sumaba la policía, se sumaban otras organizaciones que tenían injerencia en el barrio. Guardianes de la Esperanza fue un proyecto que nació como esperamos en los niños, y es que en esos sectores populares, en esos barrios pobres, y con miles de dificultades donde el protagonista de la violencia, veíamos de que esos niños tenían mucha admiración y respeto por el delincuente que se iba preso. Entonces decían, no, es que aquí manda es alias la chinga. Y esos niños en su inconsciente creían que él era el dueño del barrio, creían que era el dueño del territorio, aún estando preso. Porque claro, desde allá manejaba algunos hilos en el barrio, como el expendio de la droga, determinaba quién se mataba y a quién no. Entonces lo que hicimos para derribar esos imaginarios en los niños fue un programa de intercambio de cartas entre 500 niños de los 10 barrios con mayor índice de homicidios en Cali y 500 internos de la cárcel de Villanueva. Claro, era un ejercicio simbólico, pero queríamos realizarlo ¿para qué? Para que el niño comprendiera quién está allá adentro, cómo vive, qué hace, por qué está castigado socialmente, y que los internos supieran de que afuera hay una población infantil gigante esperando a que cuando salga no reincida, que entienda que le va a llegar una carta de un niño diciéndole, hey, es que los homicidios que ustedes están haciendo aquí o la droga que se vende aquí genera esto, esto y esto, y yo no tengo un buen espacio cultural o social en el barrio para desarrollarme como niño, para desarrollarme con mis otros amigos, para trabajar con ellos. Eso fue increíble porque a los niños, a esos 500 niños, les dimos talleres de epistolografía, de derechos humanos, de reconciliación, y a los internos también les dimos los mismos talleres. Y fue muy impactante ver cómo cada interno de la cárcel él recibía la carta y lloraba incluso, y decía, esto es para mí, esa me lo están mandando a mí. Nosotros le decíamos, sí, efectivamente es una carta para usted, es de un niño que vive en un barrio donde usted ha disparado, donde usted ha delinquido, y que le manda un mensaje fuerte. Los internos de esa cárcel le respondían a esos niños en un formato, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, y esa carta que le enviaba el interno, un filtro nuestro, y le llegaba por correo certificado a ese niño donde vivía, acompañada de un libro. Entonces llegaba la empresa de mensajería y tocaba la puerta, ay, el niño tal, aquí tiene la respuesta y un libro de obsequio para que marcara esa experiencia. Para nosotros eso fue uno de los proyectos más bellos que hemos tenido por el impacto y por lo que ha generado en ambas partes, tanto en los niños como en la población carcelaria. Barrio en Voz Alta fue un proyecto también para formar a 30 chicos en crónica escrita y crónica radial para que contaran su entorno. Del distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca en Cali es el sector con mayor población afro de la ciudad y donde también está, como es catalogada, la otra Cali. La otra Cali es el lugar donde viven las personas que no tienen bastante acceso a las necesidades básicas. Y lo que hicimos era que ellos nos contaran cómo era su entorno, cómo era ese distrito de Agua Blanca, cómo se vivía ahí, quién era la señora que vendía las arepas, quién era el transeúnte, que nos contaran lo que ellos percibían. Pero nos llevamos una sorpresa increíble, y era que cuando ellos empezaron a construir sus historias, lo que encontramos, porque le dimos vía libre a eso, nos encontramos con historias como por ejemplo la desaparición de sus familiares, los actos de violación que tuvieron con ellos, el homicidio de un amigo, de un hermano, y eran los dolores más cercanos que ellos habían validado que eran necesarios escribirlos.
Nosotros no nos imposibilitamos a eso, sino que efectivamente los dejamos porque la literatura también es un ejercicio de catarsis, el escribir es un ejercicio de catarsis. Y entonces ahí esos libros que tienen ellos en las manos son las publicaciones de esas historias. Por ejemplo, este que dice Mamá, es de esta niña, se llama Victoria, lo que le sucedió a ella, que su mamá hace un año había muerto. Entonces, todos esos dolores profundos, cercanos, lo que hicieron ellos fue contarlo. Luego de ese proceso, ya sí llegaron las otras historias en las que contaron su barrio en crónicas radiales y en crónicas escritas. Aquí, por ejemplo, hay uno de los chicos, uno de los beneficiarios, de ahí nos salíamos con una emisora radial de la ciudad que nos llevó todo su equipamiento para poder transmitir en vivo e en directo, para que los usuarios, los oyentes también pudieran compartir estas historias. Y nuestro último proyecto, que es como el que más ha tenido éxito, es Esquinas de Lectura Infantil. Este es un proyecto que salió ganador de la convocatoria de ayudas 2019 de Iberbibliotecas. Y lo que hemos encontrado es que en esas esquinas, como dice la foto aquí, el antes, en esas esquinas donde se sentaban las pandillas, donde consumían, donde vendían droga, era transformarlas a través del graffiti y de un libro que funcione una especie de biblioteca 24 horas, 7 días a la semana. Y era que en un espacio de 1 metro cuadrado, ahí nosotros pegamos un libro en gran formato que reproducíamos internamente. Entonces, por ejemplo, aquí hay un antes y un después de cómo se intervenían esas esquinas. La idea era que esas esquinas ya no fueran unas fronteras invisibles o unas fronteras imaginarias donde nadie pudiera pasar o ningún joven, sino que al contrario, sea un lugar de encuentro en los barrios donde se posibilite la lectura, la escritura, la apropiación de la comunidad y la participación ciudadana. Esta es una de las esquinas de lectura infantil, donde citamos todos los sábados a los niños para leer, para cambiar ese libro que queda ahí pegado. Y estas son otras 10 esquinas de lectura que están regadas en toda la ciudad. Como ustedes pueden ver, en esas esquinas hay un recuadro que queda en blanco. Ahí nosotros pegamos un libro y ese libro queda ahí día y noche. Lo que nos hemos encontrado nosotros es que cualquier tipo de personas, adultas, niños, jóvenes, pasan el día y uno los ve pasando las hojas del libro, uno tras otro. Estas son las fotos de cuando recién pintamos las esquinas. Son 10. Lo que hemos tenido ahí es una apropiación comunitaria muy, muy, muy importante, porque son lugares donde no solamente ya se reúnen a leer, sino que se reúne el grupo de adulto mayor a jugar bingo, los jóvenes a hacer gimnasios callejeros, y son lugares donde ya no hay violencia. Inicialmente dos cosas. Uno, para evitar un hecho violento, para evitar que haya consumo, para evitar que vayan a asesinar a alguien, o en su defecto, que ese delito se pueda desplazar a otro lugar de la ciudad. Sí, digamos que hay esas dos posibilidades dentro de la estrategia, y entendemos que tampoco tenemos la solución a la violencia, que es un mal que vive todo el mundo. Esta es una de las jornadas que se ha vivido en medio de la pandemia. Este es el libro ahí pegado en acción. Es un libro que queda cada 8 días, cambiamos el título. Los libros que hemos usado ahí son los libros de Olga de Dios. Por ejemplo, La rana de 3 ojos, que es un libro que aborda un tema de problemática ambiental. Entonces, lo que hacen conozcan, que no sean acciones imaginarias, sino que ese libro también los aterrice y que se encuentren con los problemas que viven socialmente alrededor, para que ellos en un futuro o ahorita puedan ser una salida o una solución a esas problemáticas sociales que se viven. Aquí tenemos otra en medio de la pandemia. Esos son otro de los libros que se pegaron esta es la primera calle que se intervino, la primera esquina, y estas son las jornadas en las que van más de 100 niños en algunos sectores, que para nosotros ha sido maravilloso. Y hay un libro que condensa todas esas sistematizaciones de esas experiencias, que se llama Cambiando balas por libros, cuyo prólogo es del escritor Mario Mendoza, y que cuenta cómo fueron los 10 primeros años de Bibliogueto. Yo podría aquí con Claudia o con Tania compartirles el PDF. Si alguien quiere tener acceso a él, no hay ningún inconveniente. Yo lo podría difundir gratuitamente sin ningún problema. Y eso es un mensaje que sí quiero dejarle a todos. Creo que donde vamos siempre dejamos este mural, y es que tengan claro de que los libros y la lectura ayudan a un barrio a luchar con las palabras antes que con las armas. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Tu experiencia, así como las de las compañeras, nos deja emocionadas por este compromiso ético, político, social
que permite transformar las vidas de esta manera y que como bibliotecarias y bibliotecarios nos permite ponernos a la par, la misma situación que en las comunidades en las que trabajamos, y en estas condiciones de igualdad se puede dar un diálogo y una escucha. Así que muchísimas gracias por este aporte, Gustavo. Quiero hacerles, y por favor, sí, puedes enviarme en el chat el libro en PDF y yo lo coloco también, lo reenvío ahora mismo en el chat. Por lo pronto, en este instante estoy enviando a todos un enlace para que por favor se registren, registrar su participación esta mañana en la charla y que puedan enviarnos, nosotros poderles enviar el certificado de su participación. Así que gracias. Rosita nos dice que será una joya para todos nosotros tener este libro y un material que nos servirá de apoyo también. Ahora estamos viendo el espacio de las preguntas, las inquietudes, los comentarios. Por favor, pueden levantar su mano quienes estén interesados en hacer preguntas. Supongo que tienen varias inquietudes. Tenemos compañeros y compañeras de varias provincias del país y también de algunos lugares de Latinoamérica. Así que bienvenidas y bienvenidos. Tenemos a Edison Oña que está levantando la mano, pero no es Edison, veo por ahí que es una chica, así que por favor, compañera. Hola Tania, qué gusto saludar con todos ustedes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Danos tu nombre. Ah, ya. Perfecto. Bueno, primero felicitarles. Me encanta mucho con la emoción que cuentan todos sus sueños realizados. Rosita Pongo, me encantó cómo transmites ese gusto por llegar a las personas con el tema de lectura. Yo unas semanas atrás conversaba con Giovanni y yo le decía que soy una imitadora, me creo una imitadora de todos quienes hacen lectura y me encanta, soy enamorada y yo aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho, soy una seguidora, estoy mirando qué gestos hacen, veo qué títulos ponen. Me llamó mucho la atención del compañero de la última participación, el tema de las esquinas de lectura, me pareció genial, voy a tratar de hacerlo. Porque realmente hay espacios que no vale la pena que estén así destruidos y con una mala imagen, pudiéndole dar vida a ese espacio. Ojalá tenga el apoyo de las autoridades y yo me propongo hacerlo eso. Gustavo era, ¿no? Gustavo, ahora mi consulta era la siguiente. Yo soy una bibliotecaria pública. Nosotros tenemos una serie de limitantes y no quiero sonar como a quejona, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. Los libros que ustedes pegan en el rincón de lectura son fotocopiados. ¿Sí me escucharon? Sí, qué pena. Efectivamente, son libros de dominio público, por eso tenemos unos autores específicos, por ejemplo, Olga de Dios, en su página web permite descargar algunos títulos. Pues esto por temas de derechos de autor y por otras cosas. Exactamente por eso, pero digamos que lo que siempre buscamos es que el libro también tenga una connotación social con el entorno o con la problemática que tiene la población alrededor de esa comunidad. Ah, ya. Genial. Bueno, voy a tratar de hacer esa actividad. Ojalá en algún tiempito puedan escuchar que en Machache, en el Cantón Mejía, hay estos rincones de lectura. Qué linda participación. Muchas gracias. El libro te va a servir de mucha ayuda. Igual también están mis datos de contacto si en algún momento necesitas apoyo o colaboración. Para eso estamos, para que la iniciativa pueda replicarse en cualquier lugar. Genial. Yo sí sé tomar la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Gustavo. Estoy descargando ya el libro para poderles enviar a todos y todas los participantes de esta mañana. En esta charla tenemos también la presencia del sociólogo Fernando Cerón. Él es el presidente de la Casa de la Cultura, de la sede nacional de la Casa de la Cultura, y quisiera darnos también un saludo a todos los bibliotecarios y bibliotecarias ecuatorianas por su día y a todos quienes están participando a nivel
internacional desde México, Colombia, Chile, en este encuentro por las bibliotecas. Por favor, Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todas, con todos. Espero que confirmen si se me escucha bien por ahí. Sí, se te escucha. Sí, gracias, Tañita. Bueno, primero reconocer este esfuerzo que estamos haciendo como sede nacional de la Casa de la Cultura, de tratar de ir construyendo un sistema nacional en torno a la biblioteca y el libro, ¿no? Que es algo que nos ha hecho mucha falta, ha sido lamentablemente desmantelado, las estructuras, las redes en torno a las cuales funcionaban las bibliotecas en el Ecuador, incluso en los mismos espacios de la Casa de la Cultura, teniendo varias bibliotecas extendidas en varias provincias, no ha tenido la posibilidad de articularse como una red. Para nosotros en esta administración es realmente importante ir construyendo una red de bibliotecas que nos permita enfrentar problemas conjuntos e imaginar estrategias colectivas para ir abriendo nuevos caminos para que el libro se convierta efectivamente en un objeto cotidiano, en un objeto que sea parte de nuestro diario vivir, y que además el objeto del libro sea un motivo que permita promover otros elementos. Yo lo digo reiteradamente, creo que un trabajo en torno a la cultura no es posible, y en torno a las artes no es posible, si se carece de una dimensionalidad crítica. Y para mí la única posibilidad de que tengamos una dimensionalidad crítica en las apuestas que le hacemos sobre la cultura es el libro. El libro como un objeto que nos permite pensarnos, repensarnos, que nos permite abrir discusiones para nosotros, que nos permite cuestionarnos a nosotros mismos, que nos permite imaginarnos otras posibilidades. Y además que genera un conjunto de prácticas, que genera un conjunto de rutinas que van alterando nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Entonces, para nosotros el libro es un eje vertebrador de cualquier política cultural que se tenga que hacer. Por eso estamos haciendo un esfuerzo bien complejo en una institución que está bastante asfixiada por el manejo presupuestario desde el gobierno central del Ecuador. Estamos haciendo un esfuerzo importante para tratar de ir construyendo este sistema, esta red nacional de bibliotecas de la Casa de la Cultura, pero que además que no solamente sea una red de bibliotecas de la Casa de la Cultura, sino que también sea un espacio que pueda articularse con otras bibliotecas, con otro tipo de espacios, con librerías independientes, por ejemplo, que pueda hacer una articulación con proyectos de fomento a la lectura que se manejan de manera independiente, que no están articuladas por el Estado, y que además luego del terrible cierre del Plan Nacional del Libro y la Lectura por parte del Ministerio de Cultura, han quedado, luego de unos 2 o 3 años que hubo un fomento interesante de estas apuestas, han quedado desamparadas de una estructura estatal que pueda acompañar. Estamos haciendo esta apuesta en ese sentido, en el sentido también de comprender que lamentablemente Ecuador es uno de los pocos países en América Latina que no tiene un Plan Nacional del Libro y la Lectura, y que ante la ausencia del Estado central, ante la ausencia del gobierno tomando riendas respecto a un elemento tan importante como es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, nosotros como Casa de la Cultura estamos tratando de llevar adelante e implementar un plan que permita, dentro de nuestras realmente pequeñas condiciones económicas, ir generando un ambiente donde podamos fomentar la lectura, donde podamos fomentar el libro, y ese es el compromiso que tenemos con el libro, que tenemos con la lectura y que tenemos con ustedes, con los bibliotecarios de todo el país, que son la columna vertebral realmente de poder ir armando este proceso. Entonces quiero agradecerles, celebrarles en su día, en el Día del Bibliotecario, que fue ayer o antes de ayer. El 21, antes de ayer. Antes de ayer. Entonces, que justo les coincidió en Carnaval, así que ojalá hayan celebrado en Carnaval con muchísima alegría ese trabajo que ustedes hacen para permitir que los libros lleguen a todas y todos. Así que un abrazo en su día, y el compromiso que tenemos como Casa de la Cultura de poder y de asumir varias responsabilidades y de trabajar en torno al fomento del libro, al fomento de la lectura, como un eje fundamental de nuestra administración. Igual agradecer a la Tañita por estos espacios y por estos encuentros que va generando la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura.
Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por los saludos. Gracias por acompañarnos en esta charla tan importante, porque estamos cambiando el modelo de gestión de las bibliotecas públicas a nivel nacional en la Casa de la Cultura. Estamos abriendo nuestros espacios para encontrarnos con la gente y no solamente compartir libros, lectura literaria, sino que trabajar en torno a las necesidades de cada uno de estos territorios. Muchísimas gracias, Fernando. Y pues ahora igual seguimos abiertos con la posibilidad de que puedan ustedes presentar sus preguntas, sus inquietudes. Recuerden llenar su participación, el enlace, y también les dejé ya el libro de Gustavo, porque nos servirá de mucho para el trabajo que estamos realizando en cada uno de los territorios. Y pues si tienen alguna otra pregunta, pues este es el momento. Están aquí Rosita, está Angeli y Gustavo para contestar sus dudas e inquietudes. Mientras tanto, no sé si alguien... Ajá, Claudia, ¿quién más? Sí, por favor, días, sí. María Eugenia, ¿cómo estás? Sigue, por favor. Desde Galápagos, gracias. Sí, no, pero agradecerles mucho por esta interesante jornada, pues, ¿no? de información y de motivación, sobre todo. Me parece interesante que desde tantos sitios geográficos con problemas a veces muy serios, siempre hay una manera de llegar y de acceder a los públicos y motivar a la gente y lograr que esta afición a la lectura o esta dedicación a la lectura se convierta en un salvador, ¿no? Un salvavidas más bien por este tipo de problemas sociales. Así que más bien muchas gracias por estos eventos. Quería mencionar que estamos tratando de bajar el libro, que gracias por compartirlo, pues está muy lenta la descarga porque aquí se demora, esto de internet funciona a leña. Entonces, para que por favor lo dejen un ratico más colgado ahí para poder bajar. Y muchas gracias y un abrazo para todos los gentiles. Gracias, María Eugenia. Voy a colocar el número de contacto de la biblioteca. Quienes no logren descargarse el libro nos pueden escribir y por el WhatsApp les enviaremos el libro de Gustavo Gutiérrez. Tenemos Claudia, por favor. Claudia. Buenos días, buenas tardes ya en este punto. Primero, mandarles a todos y todas un abrazo y un saludo por el Día del Bibliotecaria. Decirles también que a mí siempre me ha conmovido especialmente estos testimonios, que alguna vez creo que ya se los mencioné. Yo quería que de las mismas voces vinieran esos relatos, esas historias, porque considero que Angeli y que Gustavo son unos hacedores incansables de ir generando esos puentes de acceso, ¿sí? Y con una sensibilidad muy grande y con un deseo incansable de ir cambiando realidades, de ir cambiando sus territorios. Frente a esto, a los dos, mi pregunta va para los dos y también para Rosita, porque ha sido también un trabajo que he podido conocer este último tiempo y que ha ido construyendo una comunidad lectora y una comunidad orgánica, es decir, ella ha aunado una comunidad de lectores. Frente a estos últimos cambios que ya estamos experimentando hace algún tiempo, yo diría unos 6 años, pero con la venida de la pandemia, pues todos estos cambios que pensamos que iban a darse en unos 5, tal vez 7 años, pues se abocaron ya. Desde el 2020 hasta aquí ha sido un cambio brutal en las formas de acceso al libro, a la información, el cambio a cómo mediamos y cómo llegamos con esos libros a las comunidades. ¿Qué está haciendo cada quien desde sus proyectos orgánicos, origen, para irse adaptando a estas nuevas realidades en primera instancia? Y después, ¿cuál sería? Es un poco difícil y es esta ansiedad un poco de futuro, pero ¿cuáles también serían estas nuevas estrategias para ir cambiando estos territorios que hoy por hoy siguen siendo muchos objeto de
problemas sociales muy complejos, ¿no? Cómo ir transformando esas realidades, cómo ir adaptándose a esos cambios. Bueno, Angeli ya más o menos nos habla de estos modelos híbridos. Sí me gustaría saber cómo lo están asumiendo ustedes desde sus espacios de trabajo y qué, no sé si consejo, porque eso es muy, muy general, pero cuáles serían las herramientas también que ustedes podrían compartir para ir adaptándonos a esas transformaciones. Gracias. Bueno, no sé si yo pueda contestar de alguna manera. Claudia, un saludo especial, y también antes de contestar quisiera agradecer que desde la sede nacional es la primera vez que tenemos el apoyo general en estas bibliotecas y por supuesto a la dirección de nuestra provincia, ¿no? Que nos está apoyando muy, muy fuerte. Gracias a Fernando y a todos quienes desde la sede nacional, a Tania, a Claudia, por ese trabajo gigante que están haciendo, porque realmente tenemos que reconocerlo. Segundo, a Gustavo, la verdad es que mi admiración por todo el trabajo que usted hace, que ha venido haciendo a través de todos estos años. Yo siempre digo, de todos, cada día aprendemos algo, ¿no? Y si yo de alguna manera salgo con mis espacios, salgo a los sectores, haciendo un poco, intentando de alguna manera llegar a esas poblaciones sin acceso al libro, a la lectura. Imagínense usted ese trabajo gigante que está haciendo y desarrollando en una ciudad que ha sido tan conflictiva, ¿no? Y que es conocido en el mundo. Gracias a Angeli por todo ese conocimiento con respecto al archivo que creo que todos tenemos que conocer mucho. Claudia, bueno, fue una temporada muy difícil, el tiempo de la pandemia. Todos tenemos que cambiar y adaptarnos, ¿verdad? Para nosotros fue bastante complejo, bien lo dijo el director, o sea, los recursos son tan escasos, ¿ya? Y fueron tan escasos. Nosotros, por ejemplo, todo lo hemos hecho inicialmente con recursos propios, a pesar de estar en institución pública. Todo lo que se hizo durante pandemia, por ejemplo, las grabaciones, las ediciones, además tener que aprender cosas totalmente nuevas, tal vez, cosas que nunca hicimos, tecnología que nunca manejamos. Por ejemplo, la hora del cuento se mantuvo durante toda la pandemia a través del canal de YouTube que se creó para mantener y subir semanalmente 3 cuentos grabados, no solo por nosotros, grabados por los niños, grabados por los padres, grabados por los voluntarios. La idea era que no se pierda ese contacto que de alguna manera teníamos en la sala infantil. Es difícil cuando ha habido una pausa tan grande. Sin embargo, ahora que estamos retomando, yo diría que, bueno, es como un volver a empezar, ¿no? Formar nuevamente el público, pero tenemos algo ganado, Claudia, y esas personas, esos chicos que ya se volvieron multiplicadores también cuando ellos estuvieron de pequeños aquí, y esa creo que es nuestra visión, que todos esos niños que fueron creciendo lleguen tanto, o sea, sientan tanto la importancia de la lectura, del libro y de estos espacios, que son los que generan y son los que vienen ahora con sus hermanos, o esas madres que traen ahora a sus nietos y que multiplican queriendo hacer actividades en sus sectores de este mismo tipo. De algunas personas sé que venían aquí, madres y ahora chicos, que abren sus espacios, aunque sea de lectura semanal, y eso es una maravilla. Ahora nosotros estamos retomando, pero sí nos quedamos con algo. Por ejemplo, los clubes de lectura. Eso sí no pararon realmente en pandemia, y los clubes de lectura virtuales, se mantuvo el club de lectura virtual. Tanto es así que ahora que ya estamos en la presencialidad, ese club no se ha cerrado. Se mantiene una vez a la semana, y también se abrió otro, que es el presencial. O sea, ahora tenemos 2, y posiblemente por abrir el de los padres que se quieran integrar también para continuar con esa actividad que hacíamos inicialmente, ¿no? Estrategias.
yo digo que cada libro y cada obra nos da una estrategia diferente para acceder, ¿verdad? A los nuevos lectores. O sea, yo lo único que digo es seguir leyendo, seguir compartiendo, seguir estimulando a la gente para que se acerque a la biblioteca y eso, o sea, que cada uno de ustedes sean esas personas que nos ayude a difundir y que primero que tienen que estar convencidos de la importancia y la necesidad de que nuestras sociedades necesitan esto. No se trata de pelear con las tecnologías, no se trata de enfrentarlas y decirles esto no, solo el libro sí, jamás. O sea, eso es contraproducente porque nos podemos servir de todas estas tecnologías para poder inclusive traer. El que no es lector, el que no tiene el hábito, no importa el formato en el que lea, no lo va a hacer. Entonces necesitamos convencerlos de que esto es algo que a ellos los está beneficiando y ellos necesitan. Y creo que todos tenemos la misión de hacer que descubran el placer del conocimiento. Una vez abierta esa puerta, ya el libro es una de las herramientas que se utiliza para ello, ¿no? Gracias a ustedes por toda esta acogida. Sí. Gracias, Rosita. No sé si Gustavo o Angeli quieren responder. No se peleen. Puede ser Angeli, por favor. Bueno, la pandemia para mí fue un golpe muy grande porque era archivo nómada, viajaba, me movía. Entonces, quedarse estancado en un lugar, pidiendo estos permisos y viendo que además era algo mundial, fue, la verdad es que muy triste de alguna forma. Y mi estrategia en ese momento fue volcarme justamente a la conservación documental. No tenía antes el tiempo de poder hacer pruebas, de poder aprender, toda esta temática por el movimiento que acarreaba antes. Entonces me volqué mucho a eso. Tuve también la posibilidad de armar un taller, un pequeño laboratorio, y volcar toda esa energía en el fondo a eso. Estoy muy de acuerdo con que la tecnología es una amiga, es algo que una posibilidad que nos da nuestro tiempo de poder llegar a más personas, de poder también seguir haciendo crecer este acceso. Pero también creo que es peligroso el volcarse solamente a lo digital. O sea, por lo mismo insisto en esto de que ojalá todo sea más o menos híbrido, ¿sí? Que podamos contar también con la materialidad, así como también estamos contando con lo digital. Tengo el desafío también de poder trabajar una página web que aún no tengo. Por ahora mi actividad se ha limitado a Instagram, con el archivo Nómada, por si ahí se quieren contactar conmigo. Es Nómada con A, porque a veces se equivocan y me ponen Nómade, pero es Nómada. Y considero que también hay que generar contenidos que se puedan multiplicar, en el fondo como en estas, replicarlos en distintos espacios, como por ejemplo los videos, o distintos tips que se pudieran quizás entregar no solamente con el contacto directo, sino que quedaran también información. En realidad es el desafío mío también entrar como en ese círculo más digital, pero fundamentalmente creo que el tema de la pandemia a todos nos tocó de alguna u otra forma, y hay que transformar esos espacios, esos momentos en espacios de reflexión, en lo que podamos sacar algo en limpio, en que podamos hacer cambios también y motivarnos a avanzar, a pesar de las restricciones que puedan haber. Así que también fue un momento de oportunidad y estoy muy contenta de poder tener un taller, de haber concretado eso. Y bueno, felicitarlos también a todos ustedes, a Rosa y a Gustavo, que yo también ya conocía su proyecto, pero siempre es muy emocionante ver cómo se puede realmente cambiar las vidas de las personas. Y me pareció muy inspirador todo lo que han dicho ustedes, que también hay un apoyo, que hay un cambio de parte de lo que manifestaban desde la Casa de las Culturas. Están en un buen tiempo de avanzar, así que les abrazo desde acá y muchas gracias por la oportunidad, Claudia. Muy lindo verte de vuelta. Muchas gracias, Angeli. Bueno, quizás vamos cerrando esta charla. Qué alegría
Gracias, Rosa, Angeli, Gustavo, por acompañarnos, por compartirnos sus experiencias, por dejarnos motivadas, motivados a seguir adelante, por saber que este camino de la lectura, de la promoción de lectura, es un camino en el que nos vamos encontrando con mucha gente, donde hay muchas manos que nos sostienen, muchos hombros a los que arrimarnos y continuar trabajando y construyendo desde cada uno de nuestros espacios. Es importante que ustedes sepan, como lo ha dicho Rosita, estamos trabajando desde la Biblioteca de la Sede Nacional para que construir y fortalecer esta red de bibliotecas de la Casa de la Cultura. El año pasado lo hicimos con 7 provincias, entregamos libros, entregamos una biblioteca activa, que es una caja rodante para los servicios de extensión bibliotecaria, para irnos a las calles, a las plazas, a los parques, para sacar los libros de las bibliotecas, porque justo después de la pandemia el público bajó, el público que visitaba las bibliotecas, las comunidades de las bibliotecas bajaron. Entonces ahora estamos haciendo lo que se debe, sacar los libros a otros espacios no convencionales para llegar a la gente, llegar a los niños, a las niñas. Nos vamos a las escuelas, nos vamos a los colegios, estamos en las calles, estamos en los parques, en diferentes provincias, y este año vamos a trabajar con 5 provincias más, es decir que vamos incrementando los libros también, porque en muchos lugares no se han comprado libros desde hace muchísimos años o quizá nunca se tuvo este presupuesto para invertir en libros. Ahora sí estamos haciendo una gran inversión en libros con una selección adecuada que nos permita llegar y formar a nuevos públicos, a nuevos lectores y lectoras en todo nuestro país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Gracias al equipo de la Biblioteca Pública de la Sede Nacional por la organización, por estar atrás de cada detalle. Tenemos un equipo acá de 13 compañeras y compañeros que están comprometidos y que también en el año pasado se fueron bibliotecarios, bibliotecólogos que se fueron formando como mediadores de lectura, que ahora realizan lecturas en voz alta y están pero fascinados de compartir con la gente que llega cada día. Así que es un trabajo en conjunto que lo vamos haciendo y construyendo día a día. Mil gracias, un abrazo enorme para todas y todos. Se queda el número de teléfono, está en los mensajes, por favor, si necesitan el libro, si no lo pudieron descargar, contáctense a este número de la biblioteca. Espero que se hayan registrado también. Les haremos llegar la próxima semana los certificados de participación. Y pues sin nada más que decir, quisiera que, no sé si pueden prender todas y todos la cámara para tomarnos unas fotos colectivas y que queden de registro para... pues para la memoria también, para que después podamos imprimir, como nos dice Angeli, y podamos quedarnos con estos recuerdos. Qué bueno contar con todas y todos ustedes. Ajá. Para enviar a Angeli una foto. Angeli, tienes que... Para su archivo nomás. Muy bien, a ver, entonces voy haciendo las fotos, estoy en la... Quédense por favor con las cámaras prendidas porque tengo 4 páginas para hacer las tomas. A ver, entonces ahí voy con la primera, la 1,